¿Cuál es el secreto para que una presentación ejecutiva sea eficaz, para que tenga éxito? ¿Cuáles son las claves que te ayudarán a presentar una idea con éxito? ¿Cómo es el estilo de comunicación que más me beneficia? Hablar en público es una competencia muy demandada y valorada, y con preparación y práctica se puede desarrollar completamente. En marketing hablamos de las 4 P's del marketing. A la hora de hablar en público tenemos 2 P's, 2 solo, que son fundamentales: preparación y práctica. Recuerda, preparación y práctica, ya que la comunicación en público es una habilidad que se perfecciona con la práctica. Cuando realizamos una presentación en público, puede ser una gran oportunidad para informar, ilustrar, decidir y discutir, pero también, y más importante, para entusiasmar y persuadir, cuestionar y motivar. Por tanto, para que una presentación sea eficaz, es fundamental que el orador encuentre el terreno común con su audiencia, que sea capaz de conectar con ellos. Porque recuerda que la característica más importante de cualquier orador es la capacidad de conexión con su audiencia. Y se conecta desde las ideas, pero sobre todo desde la comunicación emocional. ¿Cómo diseñamos una presentación para que sea eficaz y tenga éxito? Para responder a esta pregunta, quiero contarte 4 claves. La primera, diseño user first. Segunda, técnicas para estructurar una presentación ejecutiva. Tercero, uso de recursos y soportes en la presentación. Cuarta clave, nuestra comunicación emocional para llegar y conectar con nuestra audiencia. Muy importante, diseña tu presentación poniendo a tu interlocutor en el centro. Construye la presentación desde la audiencia que va a ser tu usuario. Y es muy importante que recuerdes que cualquier proceso de comunicación es un proceso de venta de ideas y a la gente. A la gente normalmente no le gusta la venta, a la gente le gusta comprar. ¿Qué es lo más importante en una presentación? Lo más importante es quién te escucha, quién es tu cliente. A esto le llamamos user first, diseño user first, para construir una presentación poniendo al interlocutor en el centro. Quiero darte 6 ideas. User first, si necesitas respuestas, pregunta, investiga a tu público objetivo. ¿Qué información conocen? ¿Qué información no conocen? ¿Qué posibles preguntas pueden hacerte? Empatiza con tu interlocutor. Es muy importante que veas la información desde su punto de vista, que te pongas en su piel e interpretar cómo le puede hacer sentir lo que vas a presentar. Preocúpate por tu interlocutor. Da un paso más allá de ponerte en su piel. Haz que tu interlocutor sea importante para ti. Esto marcará la diferencia a la hora de diseñar una presentación totalmente personalizada y que pueda impactar y conectar. Sorprende a tu interlocutor. En tu diseño debes incluir elementos que permitan sorprender y generar una llamada de atención en él. Esto lo conseguirás si has trabajado bien los 3 puntos anteriores. Sé tú mismo. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Por muy importante que sea conocer y adaptarse a mi interlocutor, esto tenemos que conectarlo con nosotros mismos, con nuestras ideas, con nuestro estilo de comunicación. Diferénciate. Es probable que tu interlocutor vaya a escuchar a más gente que a ti, por lo que, ¿cómo te diferenciarías de la competencia? ¿Cómo impulsarás tu marca personal para conectar con tus atributos? Atributos diferenciales con aquellas palancas de compra de tu interlocutor. Estas 6 ideas que te acabo de contar conforman un proceso metodológico para conocer, profundizar e indagar sobre nuestro público objetivo para diseñar presentaciones más efectivas. Cuando Google lanzó las Google Glass, tuvo un estrepitoso fracaso comercial. Pero no se quedaron ahí, sino que aplicaron a este proyecto el concepto de análisis post-mortem, entender por qué el proyecto había fallado y qué podían aprender de ello, y cómo aprovechar estos aprendizajes. Google llegó a la conclusión de que habían llegado demasiado rápido al mercado y el usuario no estaba preparado para aceptar esta innovación. Pero se dieron cuenta que quizás habría otros nichos de mercado donde sí estarían maduros para utilizar esta tecnología. Google dirigió la tecnología de la lente de las Google Glass a la industria militar americana, donde cerró un acuerdo con el Ministerio de Defensa para proveerle de esta tecnología. Cuando preparamos nuestras presentaciones,
falla rápido y aprende. Este es un proceso de mejora continua, donde tienes que ir testando tu presentación, poniéndola en práctica para generar aprendizajes y mejorar tanto el contenido como la forma, como tu estilo como comunicador. Segunda clave que quiero compartir contigo. ¿Cómo preparar el esquema general de una presentación? Tenemos que ser capaces de vertebrar la preparación de la presentación en 4 ejes. En cuanto a contenidos, selección, adecuación, claridad de ideas y adecuación de las mismas. En cuanto a la forma de presentación, toda presentación debe estructurarse en 3 bloques: introducción, desarrollo y conclusión, siendo introducción y conclusión las que debemos planificar con mucho mimo, para que nos ayuden a generar el impacto inicial y el anclaje final en nuestros interlocutores. Los buenos oradores saben que comenzar con impacto determina el enganche del público. En cuanto a las técnicas de comunicación, voy a utilizar ejemplos, voy a utilizar reiteraciones, soportes visuales, storytelling. ¿Qué tipo de recursos utilizo para trasladar el mensaje de forma eficaz? En cuanto al comunicador, ¿qué tipo de lenguaje no verbal es el más adecuado y coherente con el mensaje y la audiencia? ¿Qué tipo de actitud voy a tener durante la presentación? Estos 4 puntos los podríamos estructurar en 2 tipos de guiones de preparación diferentes. El primer guión, estructura del tema a tratar, qué es lo que voy a contar, que está totalmente adaptado a las necesidades de mi audiencia. Es el contenido y son las ideas. Este primer guión es el que trabaja sobre el primer eje, diseño de contenidos. Segundo guión, estructura de la presentación a desarrollar, que es el que integra los otros 3 restantes. Es el guión que describe cómo voy a contar el contenido para generar el impacto que deseo en mi audiencia. Define los recursos, soportes y estilos comunicativos que voy a utilizar para darle un formato atractivo a mi contenido, que sea capaz de llegar e impactar en mi interlocutor. Hablemos ahora de la tercera clave: cómo utilizar recursos y soportes que nos ayuden durante nuestra presentación. Cuando vayas a realizar tu presentación, tienes que prever qué tipo de necesidades logísticas y soportes vas a requerir, qué recursos técnicos tenemos a nuestro alcance que podemos utilizar. En función de cómo hayas diseñado tu presentación, tienes que planificar qué tipo de soporte visual es el más adecuado. Para ello existen múltiples herramientas como PowerPoint, Prezi, Keynote y un largo etcétera. Cada una tiene sus virtudes y tiene más sentido en función del objetivo que persigas en tu presentación. Los soportes visuales no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin. No debe ser el centro de nuestra presentación, sino un soporte que apoye, acompañe e ilustre el mensaje que estamos comunicando. Cuando expongas utilizando algún soporte audiovisual, tu atención deberá seguir puesta en tus interlocutores, dirigiéndonos a ellos en todo momento y evitando volvernos continuamente para leer el soporte visual. Utiliza un soporte visual no implica dependencia del ponente. Es decir, debes ser capaz de realizar una presentación eficaz y exitosa tanto con soporte visual como sin él, ya que este te podría fallar. Te comparto algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando diseñas tu presentación en un soporte audiovisual. Piensa siempre en tu usuario, en que la presentación que diseñes le impacte positivamente y se adapte a sus canales y estilos de comunicación. La presentación no tiene que gustarte a ti, sino a tu interlocutor. Las diapositivas deben ser ligeras en contenido y visuales. Una persona no debería tardar más de 15 segundos en ver, identificar y entender la información que has puesto en una diapositiva. Remarca las palabras y conceptos clave, con un tamaño de letra mayor, colores distintivos o tipo de fuente diferente. No introduzcas más de una idea en una diapositiva. Simplicidad y facilidad para seguir el hilo conductor de la presentación. El uso de animaciones en las presentaciones puede animar parte de tu presentación para que éste se desarrolle con la velocidad y expectativa coherente a la puesta en escena que has preparado, que has planificado. Si utilizas en tu presentación algún tipo de recurso que requiere audio y o conexión a Internet, recuerda, tienes que planificarlo con tiempo y tener un plan B.
Un plan B preparado por si falla la tecnología. Y por último, cuarta clave, ¿cómo utilizamos la comunicación emocional para generar impacto e influencia en nuestras presentaciones en público? Peter Drucker dijo que lo importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Cuando comunicamos en público, tiene que existir coherencia entre nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal. Entre lo que digo y lo que proyecta mi comunicación no verbal, a través de mi voz, de mi mirada, de mis gestos, de mi postura, porque como dijo Pedro Salinas, lo que eres me distrae de lo que dices. 4 técnicas para generar impacto e influencia a través de la comunicación no verbal. La mirada. El uso de la mirada es una de las herramientas más potentes que tenemos en nuestra comunicación no verbal. ¿Cómo puedes utilizarla de forma eficaz? La mirada te ayudará a conectar con tu audiencia, a captar la atención, por lo que la mayoría del tiempo que esté comunicando debes buscar la conexión visual con tu audiencia. Para ello, utiliza la mirada faro. Establece un contacto y control visual con todos tus interlocutores, buscando apoyos visuales distribuidos en el grupo. Recuerda que una presentación en público es un diálogo con la audiencia. La voz, la proyección vocal. El tono y características de tu voz ayudarán a captar la atención y conectar con tu audiencia. Hacer énfasis en los mensajes importantes, en definitiva, a dinamizar tu presentación. Es importante que modules el volumen de tu voz a lo largo de la presentación, realizando subidas y bajadas en diferentes momentos. Tu volumen de 1 a 10, siendo 10 un tono muy alto y 1 un tono muy bajo, debe estar entre 6 y 7 de promedio, ya que buscamos liderar la comunicación y captar la atención. Respecto a la velocidad, desarrolla la presentación con ritmo pausado. Es importante que se entienda lo que cuentas, variando la velocidad en determinados momentos. Si combinas estas 2 recomendaciones, tono y velocidad, podrás dinamizar tus presentaciones. Realiza pausas tras mensajes importantes. Además de generar expectativa, estas pausas te ayudarán a encontrar tu ritmo natural de respiración. Postura corporal y movimientos. Te recomiendo que concentres tu energía en brazos y ojos, con movimientos abiertos, porque si atraes la atención hacia la parte alta de tu cuerpo, justo hacia tu cabeza, donde está tu mirada, y tu proyección vocal. Utiliza una postura erguida, pero relajada, donde transmites la seguridad y comodidad que sientes de que estás presentando delante de un grupo de personas. Respecto a la imagen, vestimenta y aspecto, tienes que cuidar la imagen que se va a transmitir, porque la primera impresión no se puede borrar fácilmente. Para ello, siempre que vayas a planificar tu imagen, ten presente estas 2 claves. Comodidad. Lleva una imagen con la que te sientas cómodo, que sea funcional. Discreción. Evita un estilo que llame la atención. Lo importante es que se centren en ti, en tu mensaje, no en la ropa que llevas. Elegancia. Puedes ir cómodo y discreto, pero llevar una imagen muy cuidada e impecable. Adecuación. La imagen se tiene que adaptar a lo que representas, a tu proyecto, a tu marca personal, pero también se tiene que adaptar al interlocutor y al entorno donde vas a realizar tu presentación. Espero que estas 4 claves, diseño user first, técnicas para estructurar una presentación, gestión de recursos y soportes audiovisuales, claves en nuestra comunicación emocional, te ayudan a preparar y afrontar con éxito tus presentaciones ejecutivas. Mark Twain decía que, por lo general, me lleva más de 3 semanas preparar un buen discurso improvisado. Hablar en público es una competencia que se desarrolla y perfecciona con la preparación y la práctica. Por lo que recuerda las 2 P's de hablar en público: preparación y práctica.